tal amigos? Muy buenas noches. La ministra de Ecología, Medio Ambiente y Energía francesa, Ségolène Royal, ha tenido que comparecer en rueda de prensa para negar que Renault hubiese trucado los sistemas de emisión de sus vehículos. Es decir, que podíamos estar ante un nuevo caso Volkswagen. Y es que el rumor había rebajado considerablemente las acciones de la compañía a lo largo del día. Esto pone en evidencia pues, este tipo de rumores que tocan temas tan sensibles, donde se ven afectados, entre otros, tantos trabajadores. Un rumor ha hecho tambalear otra vez al sector del automóvil. Un sindicato francés ha sembrado la alarma al anunciar que Renault estaba siendo investigada para averiguar si sus vehículos tenían instalado un sistema similar al detectado en Volkswagen para engañar a los sistemas de medición de emisiones. Realmente se trataba de una inspección de sus ordenadores, que se suman a las pruebas del gobierno francés a 100 vehículos de sus fabricantes, entre ellos 25 de Renault por su cuota de mercado. De momento han analizado 11, 4 de la marca del rombo, entre los que no se ha encontrado ningún dispositivo similar al utilizado por Volkswagen, como ha confirmado la ministra de Medio Ambiente francesa. No hay ningún fraude, lo han demostrado los protocolos de control de la Comisión, que han probado que no hay dispositivos de trucaje. Por tanto, los accionistas y empleados pueden estar tranquilos porque no hay ningún fraude en Renault. Ségolène Royal confirmaba así lo que poco antes había dicho la propia marca. En este comunicado, Renault ha desmentido que tenga sistemas de trucaje en sus vehículos. Renault está cumpliendo con las normas, con la reglamentación vigente. No existe ningún software fraudulento en los vehículos analizados de Renault. La empresa y el gobierno galo se han apresurado a desmentir el rumor, pero el daño ya estaba hecho. La cotización de Renault ha bajado más de un 10% en la bolsa en una jornada en la que sus acciones han llegado a caer hasta un 20%. Ya han visto, hasta el gobierno francés ha tenido que salir a desmentir esos rumores que habían desplomado las acciones de la compañía en la bolsa. En cuanto a la política nacional, después del ruido y del espectáculo de ayer en el Congreso, ahora empieza lo duro. Ahora llega el momento de empezar a descubrir si algún gobierno es posible. Por lo escuchado en las últimas horas, no se ve salida a este laberinto. Los dos actores principales, Rajoy y Sánchez, no parecen dispuestos a reconocer que ellos han podido ser los grandes perdedores de estas elecciones. O cambian mucho las cosas en los próximos días, o vayan pensando en volver a votar un domingo de mayo. Visiblemente nervioso, Patxi López aguardaba la llegada del rey. Así comenzaba el encuentro entre Felipe VI y el nuevo presidente del Congreso de los Diputados. Una reunión de más de una hora en la que ha comunicado al monarca formalmente la constitución de las Cortes. Se trata de un trámite que el rey mantenía después con el presidente de la otra Cámara, Pío García Escudero, quien le transmitía la misma información sobre la nueva legislatura en el Senado. Después de hablar con los presidentes de los hemiciclos, Felipe VI se reunirá con representantes de todos los partidos en orden de menor a mayor, para sondear qué apoyos hay para formar gobierno, y después proponer formalmente al candidato que tiene que buscar el respaldo del Congreso. La ley no le marca un plazo para iniciar esa ronda. En 2011 el rey Juan Carlos la empezó al día siguiente de sus reuniones con los presidentes de las cámaras. Rajoy fue investido tan solo 4 días después de los encuentros del monarca, aunque en aquella ocasión el escenario político era muy distinto. Ahora el candidato que proponga el rey tendrá que conseguir apoyos para superar la votación de investidura en el Congreso. El Partido Popular confía en que se celebre en la última semana de enero. Si el aspirante no obtiene mayoría, entonces se abre un plazo de 2 meses para que lo vuelva a intentar él u otro candidato. Y si nadie lo consigue, se volverán a convocar elecciones, que podrían ser a finales de mayo. A día de hoy y a estas horas, ese parece el horizonte más probable, que se repitan las elecciones en mayo. La gran coalición parece imposible y el pacto de izquierda se complica cada día un poco más. Hoy Pedro Sánchez reprochaba a Pablo Iglesias su pataleta por el acuerdo de ayer de socialistas, Ciudadanos y PP para dar la presidencia del Congreso a Patxi López. Hay que recordarle al señor Iglesias que dialogar en democracia no es chantajear, que influir no es imponer y que acordar no es bloquear. Y por tanto, yo lo que le pediría es que dejara atrás las pataletas, porque pareció más un niño pequeño que poco menos nos dijo que si no se hacía todo lo que él quería, dejaba de respirar. No es ninguna pataleta ni ningún enfado. Fíjese con qué tranquilidad lo digo, pero no estamos de acuerdo con un planteamiento que le reparta los sillones de la mesa del Congreso dándole la mayoría al PP ni a Ciudadanos. Y mientras tanto en el PP parece que están a la espera de un milagro que haga cambiar de opinión al secretario general del PSOE. La vicesecretaria general del partido, Andrea Levy, ha estado en Palencia
y allí ha insistido en que confían en el acuerdo con los socialistas, pero descarta que Rajoy se tenga que sacrificar como candidato para alcanzarlo. Nosotros no escondemos a nuestros candidatos a la presidencia del Gobierno. Yo he criticado mucho como diputada en el Parlamento que el señor que se quería presentar a presidente de la Generalitat no fuera el que encabezara una candidatura, y el que tenemos ahora tampoco lo es. Eso yo creo que no es una tónica en nuestra democracia y eso no debe ser la pauta, y por lo tanto nosotros presentamos a Mariano Rajoy y no renunciaremos a Mariano Rajoy. Hasta aquí las declaraciones. A partir de ahora, las opiniones. Esta noche con Chema Crespo. Chema, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy bien, buenas noches. Nacho Gracias. Foces, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar aquí. A ver, Chema, tú que manejas muchas claves, ¿esto cómo lo resolucionamos? Si tiene solución. Como diríamos en Palencia, a ver qué. A ver qué. Bueno, lo primero que debemos decir es que nuestro sistema constitucional lo tiene todo previsto. No hay vacíos frente a aquellos que dicen que es una situación de interinidad o en funciones del gobierno, pues es un factor que puede fortalecer a quienes cuestionan el propio modelo de Estado. Hay que decirle que eso no es verdad, y que por lo tanto no es imprescindible, si los ciudadanos no lo quieren así, que el Partido Socialista tenga que hacer presidente del gobierno ni más ni menos que a Mariano Rajoy. Por lo tanto, lo que la Constitución prevé, que si no hay capacidad de alcanzar un acuerdo porque los ciudadanos han fragmentado el Parlamento de la forma en la que lo han fragmentado, pues asistiríamos a un proceso electoral que puede entenderse como una segunda vuelta, cosa que existe en otros países. A día de hoy, hasta donde yo puedo saber, que no será mucho más que lo que sabéis todos vosotros, las cosas están francamente difíciles. El Partido Socialista no va a investir a Mariano Rajoy. Y el acuerdo alternativo que legítimamente Pedro Sánchez plantea como consecuencia de lo que parece que va a ser el fracaso de Mariano Rajoy, de encontrarse solo con la abstención del Partido Popular, pues hombre, yo creo que Podemos tiene pocas ganas, y yo creo que además se ha puesto en evidencia que Podemos no es un partido único, es un partido que integra otras formaciones, políticas, y que se ha metido él solo además en la cuestión del referéndum secesionista, que eso realmente imposibilita, ¿no?, el acuerdo. Esta era una primera intención de Chema, pero la tendrá que desarrollar, aunque ahora se ha extendido de forma sensible. Nacho. Como la desarrolle, le cedo mi tiempo para que pueda desarrollarla, porque si esa ha sido la Hombre, tesis... es que ha hablado de todo, de la gran coalición, del posible pacto de izquierdas. Aunque no veo elecciones. Poco a poco, ves elecciones en el horizonte. ¿Tú también las ves en el horizonte, Yo, Nacho? como me enseñaron de pequeño a no decir nunca de este agua no beberé, ni este cura no es mi padre, y como a mí mi madre no me deja apostar, pues hay que dejar ahora que empiecen los resortes, que yo creo que por fuerza, dado la experiencia que tenemos en estas cosas, tienen que llevar funcionando ya varias semanas, los resortes entre bambalinas, los segundos espadas, los gabinetes. Yo no diría que pueda haber elecciones, y menos aún después de lo que pasó en Cataluña, que 24 horas antes de expirar el plazo para convocarlas, hubo acuerdo. Nacho, no eres el primero que lo dice, y seguramente con fundamento. Es que se tratan de buscar algunos paralelismos con la situación que se ha vivido en Cataluña, que yo no los quiero ver, además. No, Dios me libre. Lo pongo solo como ejemplo, porque a mí lo de Cataluña me parece una infamia lo que está pasando, y lo digo claramente. Y es más, no quiero utilizar el nombre de Cataluña como que es Cataluña la que está haciendo algo. Catalana. Los independentistas catalanes nos están sometiendo a España, la están sometiendo ahora a una prueba muy dura. Pero digo que es que lo tenemos muy reciente, 24 horas antes de, y además, viendo ese ejemplo, ¿quién iba a pensar que unos antisistema iban a favorecer el gobierno del partido más corrupto de España, porque tiene hasta las sedes intervenidas? O sea, que pero le tenemos ahí muy cerca el ejemplo, por eso acudo a él, porque es el más inmediato. Y si no, nos dedicamos a ver ejemplos en el pasado en otros países. Ahora que habéis puesto sobre la mesa el tema catalán, ¿cómo podemos interpretar lo que hemos conocido también a lo largo de esta tarde, esa decisión del Partido Socialista de ceder 4 de sus senadores a Esquerra Republicana y a Democracia y Libertad, es decir, a los 2 grupos catalanes, para que puedan tener grupo propio en el Senado? ¿Esto es un guiño, como lo tuvo ayer, por ejemplo, con el PNV, al que cedió también uno de sus puestos en la mesa del Senado?
Estas situaciones formaban parte de lo que se llamaba la cortesía parlamentaria, que yo creo que es un buen uso, ¿no? Pero ahora esto parece que va un poco más allá, ¿no? Esto se ha hecho en distintas ocasiones de a un grupo político que le falta un poquito para cumplir el requisito para poderse constituir, y es más, en el Senado creo que el requisito es más alto que en el Congreso, porque allí son 10 senadores, en el Congreso son 5, pues por aquello de dotarle de pluralidad, y siendo como es, o debiera ser todavía más, una Cámara de Representación Territorial, evitar que alguien al que le han faltado muy escasos requisitos para poder constituirse como grupo parlamentario, en aras de esa cortesía parlamentaria se les ha facilitado, pero además yo creo que hay una otra voluntad, es decir, por parte de las fuerzas constitucionales, por parte de las fuerzas políticas que representan al conjunto del Estado, yo creo que no hay que cansarse de tender puentes a los efectos de que participen otras fuerzas en la normalidad institucional, ¿no? Bueno, después vamos a seguir desarrollando estos asuntos, pero lo han estado ustedes viendo en los planos generales. Está también en esta mesa sentado, como todas las noches, Ernesto Escapa. Ernesto, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Con la prensa, que también evidentemente se tendrá que hacer eco de alguna u otra forma de lo que ha avanzado o ha dejado de avanzar todo este proceso en busca de la gobernabilidad del país. Efectivamente, mira, empezamos con la primera del norte de Castilla. La confianza empresarial cae después de 3 años por la inestabilidad política. Y también señala que PSOE y Podemos se enzarzan en una pelea para culparse por sus desacuerdos. Diario Palentino, Francia investiga si Renault cometió fraude en sus emisiones. Diario de León, la crisis leonesa de Ciudadanos amenaza con alterar el mapa de las Cortes. El procurador Manuel Mitadiel medita abandonar un grupo que dejaría de ser la clave en las votaciones. El coordinador provincial de Ciudadanos, Sadam Maraña, expulsó a varios concejales del partido del Ayuntamiento de Villaquilambre, en el que también vive Manuel Mitadiel. Diario de Valladolid, el gobierno galo niega fraude en los motores de Renault. El Día de Valladolid, el caso Volkswagen contamina a Renault. Diario de Burgos, el epicentro del desastre, y destaca en su primera la fotografía del voraz incendio que arrasó el sábado el interior del taller del concesionario de DAF, que calcinó 6 camiones y dejó la nave con un aspecto desolador. Diario ABC, la Junta pide dejar al margen de los pactos regionales la situación nacional. La Razón, la Confederación Hidrográfica del Duero resalta que la situación de los ríos de Castilla y León tiende a normalizarse. La Opinión, El Correo de Zamora, la crecida del río Duero obliga al ayuntamiento a cortar accesos en ambas orillas. Diario de Ávila, el Centro Municipal de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte vivió un 2015 de récord tanto en eventos como en visitantes, propiciado por los eventos que tenían relación con el 5º centenario de Santa Teresa. El Correo de Burgos, la Universidad de Burgos coordina un plan de lucha contra la fibrosis quística. Y la Nueva Crónica de León, León tiene ya más empleados públicos que antes de la crisis. En cambio, los cotizantes a la Seguridad Social han bajado desde 2008 un 14,3%. Y por último, el Diario de Soria destaca en su primera una imagen de la ermita de San Bartolomé en el cañón del río Lobos. Las lluvias desbordan el río Lobos e inundan el cañón. Espectacular. Bueno, ¿qué viñeta metes esta noche? La de Sansón en el norte de Castilla, que tiene que ver con las negociaciones entre PSOE y Podemos. Dice que si tenemos líneas rojas, nosotros, qué barbaridad, entérese bien, por ahí no pasaríamos jamás. Pues Chema Crespo es de los que dice que el PSOE no pasaría por ahí por la posibilidad de elegir a Mariano Rajoy como presidente del gobierno o abstenerse para que esa posibilidad se diese, no sé si a otro del Partido Popular, eso se lo preguntaré después, pero ahora quiero que nos centremos en lo que ocurrió ayer en el Congreso, después iremos a lo anecdótico, a lo pintoresco, antes en lo más formal, en la elección de Patxi López, fruto de un acuerdo, ¿lo podemos llamar acuerdo a 3? ¿O un acuerdo al que se tuvo que sumar a regañadientes el Partido Popular porque no le quedaba otro remedio? ¿Eso no es el principio de nada? El acuerdo fue a 3
sin que dos hablaran, ¿no? Sí, exactamente. A dos y a dos. Y de ahí salieron tres. No, yo creo que la composición de la mesa del Congreso reproduce, corrígeme Nacho, yo creo que con mucha proporcionalidad y con mucha justicia lo que es la composición del conjunto de la Cámara, ¿no? Y posteriormente a mí me parece que se ha sentado un principio que me parece muy interesante. Claro, ha tenido que suceder esto para que pudiera sentarse ese principio. Me refiero a que la presidencia del Congreso no fuera o no perteneciera al grupo que tiene la mayoría en el Congreso. Eso no se ha hecho nunca, pero no es mala práctica. Hay una cosa remota: las presidencias de las comisiones de Hacienda en los parlamentos se entregan al grupo de la oposición. Entonces, eso a mí no me ha parecido. En Castilla y León, en esta legislatura autonómica, ya no es del grupo de la oposición. Ya no es del grupo de la oposición. No, quiero decir, porque los gobiernos pues tienen todos los privilegios, tienen todas las prerrogativas del Ejecutivo, y yo creo que los parlamentos pues debían ser un poquito más la casa de la oposición. Yo creo que eso no avanza otros escenarios de acuerdo, y el berrinche o la pataleta que ha dicho Pedro Sánchez, que ha evidenciado Podemos, yo creo que guarda algo relación con que hay que coger práctica parlamentaria y hay que coger también, en fin, saber que las cosas no van a ser siempre como yo quisiera, y obedece al compromiso que tiene Pablo Iglesias con las 4 formaciones que integran lo que llamamos Podemos, para haberse constituido como grupo parlamentario. Y claro, los reglamentos, sabemos que los reglamentos de los parlamentos se modifican, pero se modifican por consenso, ¿no? Hombre, hay que tener en cuenta también un aspecto clave, que es el origen político del nuevo presidente del Congreso. Él es vasco, ha sido lehendakari, y si la política hasta ahora, desde el punto de vista territorial, estaba polarizada entre catalanes y vascos, evidentemente yo creo que no es baladí que este hombre además sea del País Vasco, tenga un pasado de buen entendimiento porque gobernó con el apoyo externo del Partido Popular, a su vez tenga unas relaciones excelentes con el PNV, y no nos olvidemos, en todas las cábalas que se hacen desde la noche del 20 de diciembre, el papel del PNV se presenta, a partir de ahora que está constituido el Congreso, en las negociaciones de gobierno, por lo que dicen los entendidos, se presenta como nuclear. Antes de que sigamos abordando lo que puede ser el futuro gobierno, si llegamos en algún momento a verlo, o si esta legislatura acaba gobierno en algún momento, es cuestión de tiempo. Sí, bueno. No sé si me darán elecciones, creo que sí. Podemos estar igual como en Bélgica, que estuvieron año y medio sin gobierno y la verdad es que no pasó nada. Y eso que en Bélgica, aquí tenemos tensiones territoriales, allí están, vamos, allí solo hay 2 tensiones territoriales. Creo que lo que se dice en este todo menos bonito, ¿no? Sobre el momento de Podemos, de ayer en el Congreso, hoy le hemos preguntado los periodistas a la vicepresidenta de la Junta. Rosa Valdeón cree que son gestos que se hacen solo de cara a la galería, pero que no hacen ningún favor a las mujeres. Creo que flaco favor nos hacen a las mujeres, incluso aquellas federaciones de mujeres progresistas, en las que en muchísimas cosas estamos de acuerdo, un porcentaje muy alto de mujeres, han dicho que esto lo que significa es cada vez asociar más que el papel de la mujer solamente es el papel reproductor, y a eso nos negamos. Que separe pues, lo que es la parte profesional, porque ayer muchas mujeres probablemente se han sentido con algo que nos duele mucho, y ese sentimiento de culpa parece que ya no lo va a tener. Pues mire, en este caso yo creo que la igualdad empieza por ahí, por ella. Bueno, aquí no tenemos mujeres en esta mesa de debate, pero tenemos hombres que también son padres y también tienen algo que decir sobre esta cuestión, que se ha convertido, parece, en el asunto más destacado de lo que ocurrió ayer en el Congreso. Como hay que mojarse, yo lo primero que diría es que yo a mi hija no la metería 5 horas entre 350 políticos. Las secuelas que le pueden quedar a la criatura pueden ser peligrosísimas, y iremos viendo, si Dios quiere, iremos viendo por la evolución de la criatura como si se ha notado. Bueno, hecha la broma, la señora Vescansa era muy libre de hacer lo que hizo. Ahora, cuando uno toma una decisión, y sobre todo si se somete al escrutinio público de las cámaras, sabe que le pueden llover por todos los lados, tanto las críticas como las adhesiones. Yo todavía no alcanzo a ver qué ha querido, qué mensaje nos ha querido hacer llegar, porque yo no me imagino en una reunión, bueno, yo que trabajo en el norte de Castilla, en una reunión de redactores jefes con los niños de los redactores jefes o de algún redactor jefe, como aquí en la televisión tampoco, como no me imagino a ingenieros de una empresa automovilística o de una empresa expertos en farmacia
con los niños allí delante. Es que, como no me lo imagino, no sé qué ha querido avanzar. Entonces, ella es responsable de sus actos y espero que este acto lo haya medido notablemente bien, porque, por ejemplo, una opinión a respetar es hoy la de Rosa Valdeón, porque ella, cuando ha tenido que dar caña a los suyos del PP, lo hizo con Clara San Damián, nada más pasar las elecciones, cuando la encargaron desde Castilla y León. Por cierto, un compañero suyo ahora de gobierno la encargó coordinar las políticas estatales contra la violencia hacia las mujeres, también dio caña a los suyos, con lo cual hay que tener muy en cuenta la opinión que ha dado hoy. Y es verdad, no hay un conjunto de adhesiones a lo que hizo ayer la dirigente de Podemos. A mayores se atienden otras opiniones que han circulado por ahí de personas que dicen: yo no me puedo pagar una guardería que a mí me cuesta 500 euros al mes, porque la del Congreso encima está 150, subvencionada. 150 euros. Claro, está subvencionada, 150 euros. Una guardería por 150 y encima euros al mes tiene en estos una tiempos. asistente. Y, a mí me parece que es una medida polémica, insisto, era completamente libre de hacerlo, y yo lo recibo con esa naturalidad, es decir, ella era libre de hacerlo. Pero yo no sé si ha sido consciente de verdad de que de la claridad de la acción conlleva una claridad de mensaje. A mí no me ha llegado, desde luego. Sí, Chema. Aprovechando la intervención de Rosa Valdeón, que la he escuchado con atención, y para mí Rosa Valdeón en esta materia es creíble. Es una mujer que tiene acreditado criterio y compromiso personal en la defensa y en la reivindicación de los derechos de la mujer, y por lo tanto pues es posible compartir las dudas que ella misma traslada sobre este gesto. Yo creo que Carolina Vescansa ha conseguido un objetivo, y yo quiero pensar que no, a veces nos hemos cebado se han cebado en el objetivo espúreo de buscar una fotografía en exclusiva. Quiero pensar que ahí había algo más profundo, y eso realmente lo ha conseguido. Esa fotografía, esa circunstancia, con todos los añadidos que has incorporado, que son ciertos, es decir, cualquier mujer puede decir que, claro, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? Claro, ella sí puede, yo no puedo, ellos tienen medios, yo no tengo. En cualquier caso, estamos hablando de ello, y lo que debiera quedar de esta oportunidad que ha abierto esta mujer con ese gesto es que seguimos sin resolver el problema de la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar, y entre la progresión profesional de las mujeres, que siguen siendo quienes soportan en primera persona y quienes son víctimas de algo que pertenece a la pareja, que es el hecho de ser padres. Y aunque se ha avanzado mucho, todavía no hemos encontrado las fórmulas para que el ejercicio de la maternidad no se convierta en una traba y en una complicación en la vida profesional de las mujeres. Bueno, no creo que uno de los objetivos que persiguiera Carolina Vescansa con ese gesto fuese que nos olvidásemos, pero es que lo ha logrado, que se pasara ligeramente por alto la toma de posesión como diputado del diputado por Segovia, Pedro Gómez de la Serna, porque pasó. Sí que se ha hablado, evidentemente, ¿no? Porque no deja de ser un escándalo, pero tampoco se ha hablado tanto del tema si no hubiese tanto ruido en la sesión de investidura de ayer en el Congreso de los Diputados. Y claro, sobre este asunto tenemos que hablar, porque ya saben que a los pocos minutos de tomar posesión de su cargo, es decir, una vez que se había garantizado el aforamiento, él mismo renunció a su militancia en el Partido Popular, poco antes de que también le echaran desde su propio partido. Y claro, la pregunta que os traslado, ¿no? Al final, hombre, esto desanima mucho, ¿no? Mira, para no... A ver, la señora Villalobos ha buscado su minuto de gloria diciendo aquello: a mí no me importa que vengan con rastas siempre que vengan limpios y no me peguen los piojos. Lo ha dicho una señora que vuelve a ser vicepresidenta del Congreso y que saltó a la fama una vez más, pues pasarse una sesión entera jugando a un videojuego desde la presidencia del Congreso. Bueno, pues eso dice la señora Villalobos. Yo digo que a mí me molesta más que personas que de un aspecto seguramente impecable, elegante en el sentido convencional, pero que apestan a corrupción, se sigan sentando en el Congreso.
abrir debates ficticios sobre la apariencia de las personas, sobre el estilo con el que acudieron, si nos gusta más o nos gusta menos, allá cada uno y todo el mundo evolucionará, y no hay más que vernos a cualquiera de los que estamos en esta mesa como éramos hace 20 o 25 años. ¿Tú ves con rastas cuando eras un No, joven rastas procurador? No, lo que me crecía el pelo, 3 pelillos aquí en la barba, y os contaba antes en broma, ¿por qué lo dices? Que cuando fui a tomar posesión la primera vez y me vio salir mi madre de casa, ¿de dónde vas, hijo? No, que es que me han elegido concejal de Palencia, pero con esas pintas, pero con esas pintas vas a ir. Entonces, yo esa parte quiero que se tome con la deportividad, que hay que tomarla y hay que entenderla, y todo tendrá que evolucionar, porque realmente los ciudadanos de lo que están cansados es de individuos de un aspecto impecable, y hoy son noticia algunos de ellos que han sido o están en tris de estar acreditados que han sido los mayores ladrones de la democracia. Yo creo que la vergüenza que está pasando el Partido Popular de Castilla y León por tener a este individuo en sus filas y haberle presentado en sus listas es poca para la que tendría que acabar pasando el PP, el PSOE, el otro por cómo hacen las listas. La colocación de Pedro Gómez de la Serna en el año 2011 en las listas del PP de Segovia se hizo con nocturnidad y alevosía. Una llamada telefónica de Mariano Rajoy, poned a este de número 2 de la lista. Hay mucha historia detrás, como bien sabes. Pero que apechen con ello, porque lo que podía haber hecho la dirección del PP de Segovia en esta ocasión, en cuanto salió en plena campaña el escándalo, era haber dimitido, haberse marchado. ¿Por qué están aguantando? ¿Por qué tragan? ¿Que Madrid les impone y Madrid, como solo miran a Madrid? Pues hombre, lo primero desde el punto de vista del ciudadano dices, que tiren con ello, que tiren y carguen con las consecuencias. No obstante, no hay que olvidar una cosa. Nosotros podemos aquí rasgarnos las vestiduras porque este hombre está ahora mismo siendo investigado, parece que además ya ha metido la Fiscalía Anticorrupción mano en el asunto, y bueno, pues esto lleva un camino para él bastante malo. Pero claro, el partido, en este caso el Partido Popular, dice, hombre, si, como yo he oído a algún dirigente, es que el juicio de la ciudadanía es que estas cosas no pasan factura, porque mantienen los 2 diputados de Segovia. Entonces, dentro de 4 días, si vuelve a haber elecciones... No, pero lo podían haber pasado porque teníamos reciente el ir a votar, y en Segovia fue a votar la gente y sacó 2 diputados. Luego la Leidón hizo lo que hizo, sus 2 diputados los mantiene. Pero no pasó factura en Segovia, pero sí pasó factura en otras circunscripciones. Sí, bien, pero y al conjunto de la actividad política y al descrédito. Al descrédito, pero al final los partidos con el sistema que está montado acaban tragando. Acaban tragando, y como acaban tragando, que apechen con ello, que tiren con ello el Partido Popular. Dicho, el señor Gómez de la Serna acaba figurando en esa candidatura por instrucción directa de Génova y de Mariano Rajoy. Y aquí dicen, y sabes que hay muchas investigaciones abiertas en relación de gestiones, probablemente no del todo confesables, a las que se dedicaba el señor Gómez de la Serna en el mismo Congreso. El mismo Congreso. Entonces, y en las cuales... A mí me parece lo de ayer, ver ese señor que toma... Me parece vomitivo, pero no me parece menos reprochable para el Partido Popular el que aquí, sí, 4 o 5 opiniones de tal, censurándolo. Bueno, han pedido perdón, menos mal han pedido perdón después de las elecciones, después de garantizarse los 2 diputados, pide perdón el Partido Popular, pero... Mañana les llaman desde Madrid si tienen que hacer otra lista, que tienen que meter a no sé quién de Córdoba o de Asturias, tal, y lo vuelven a hacer igual, sea quien sea. Bueno, vamos a seguir avanzando con otros temas que también nos traen de cabeza desde hace ya bastante tiempo, y Cataluña es uno de ellos, un claro ejemplo de ello, porque ya tiene gobierno 3 meses después de sus elecciones autonómicas. Los nuevos consejeros de la Generalitat han tomado hoy posesión de sus cargos, lo han hecho ante la mirada del presidente saliente, Artur Mas. Los nuevos miembros del Ejecutivo catalán, como Oriol Junqueras o Raül Romeva, han prometido cumplir la ley, aunque solo dentro de la fidelidad al presidente y al pueblo de Cataluña. No ha habido referencias a la Constitución ni al rey. Hombre, yo no sé si al final le tenemos que dar demasiada importancia a todo esto, después un poco también de las tomas de posesiones que vimos ayer en el Congreso, ¿no? Esto ya se ha quedado también un poco la anécdota, ¿o no? Sí, a mí las tomas de posesión ayer en el Congreso, bueno, aparte de ejercicios florales, allí se prometió acatamiento a la Constitución para cambiarla. Bueno, como yo soy de los que piensan que la Constitución necesita cambiarla y ojalá se generen los consensos suficientes para poderla cambiar, lo primero es el acatamiento a la Constitución. Sí quiero decir una cosa, y parece que ya hay informes al respecto de que esa reclamación no iría a ningún sitio. En el caso del juramento que prestó el presidente de la Generalitat, yo es que ahí sí que creo que hay un motivo de impugnación, por una razón.
Todos sabemos que el juramento de los cargos electos se dice que es lo que perfecciona su elección, pero ha mediado la elección de los ciudadanos y eso no se corrige porque tú jures o dejes de jurar. Pero es que el presidente de la Generalitat es el representante ordinario del Estado en la comunidad autónoma y esa actividad se ejerce en nombre de la Constitución y en aplicación de la Constitución, y ese ejercicio alambicado que hizo, yo creo que ese no es aceptable, pero bueno, no es eso lo relevante que quería decir. Sobre la actividad del Gobierno, sabemos que tiene una fecha de caducidad, sabemos que tiene una hoja de ruta establecida y sabemos que esa hoja de ruta está impugnada por el Tribunal Constitucional y que hay unas advertencias expresas de que aquel que inste actos jurídicos, es decir, proyectos de ley, proposiciones de ley, está en la voluntad del Tribunal Constitucional y en la resolución del Tribunal Constitucional, que debería afrontar consecuencias. Yo creo que esto empieza a tener muy mala pinta. La mala pinta que se veía desde el principio empieza ya a tomar forma. O alguien pone la ley sobre la mesa pero ejecutándola, o al final es que acabaremos viendo a una pareja de la Guardia Civil yendo a casa de no sé quién, aunque vayan de paisano, y metiéndoles en un coche y liándose aquí la madeja en condiciones. Y el peligro entre medias es que salga, y voy a utilizar la expresión conscientemente, nos salga un dirigente trastornado en Bruselas, que sea de no sé qué partido o que tenga no sé qué peso europeo, y bueno, empieza a tener alguna simpatía por el asunto catalán, y entonces ya está la madeja liada. ¿Qué es lo que están buscando? Creo que el pulso ha llegado ya a un extremo en el que o se corta ya de raíz, verdaderamente, por mucho que haya plazos que marquen las leyes y que la normativa diga que hay que ejecutar de una manera determinada, hay que meterle mano ya al tema porque ya hay un gobierno constituido legalmente. Ya. Quería hacerle un comentario a Nacho, porque él conoce la vida parlamentaria como nadie. Es que esto también puede acabar en que se acabe aplicando la instrucción del Tribunal Constitucional al secretario general del Parlamento, que es el que certifica o el que firma, y tratar de preservar a los responsables políticos, que son los que impulsan, y eso tampoco estaría bien, ¿eh? Tenemos que terminar, pero antes se hacía referencia, Chema Crespo, a una de las noticias de hoy que tiene que ver con trajeados que no llevan rastas, pero que precisamente no son ejemplo para nadie. El caso de las tarjetas Black podría llevar a Rodrigo Rato a la cárcel. La Fiscalía Anticorrupción pide 4 años y medio de prisión para el exministro y expresidente de Bankia, para Rodrigo Rato, por un delito de apropiación indebida. Entiende el fiscal que Rato gastó cerca de 100.000 euros de forma irregular y reclama 6 años de prisión para Blesa por los mismos cargos y por haber cargado más de 400.000 euros a esa tarjeta. Son las 2 peticiones de pena más altas de las 66 que ha hecho la Fiscalía en este caso. ¿Alguna opinión? Pues sí, porque si lo has hecho que la paguen y que de una santa vez esto lo aceleren. Hombre, hemos tardado mucho en ver al yerno del rey sentado en el banquillo, con la hija del rey sentada en el banquillo, porque dices, bueno, el sistema de derecho funciona. ¿Que la han mangado? Que lo paguen, que yo me salto el radar de tráfico y te toca recuperar puntos del carnet. Así que ellos, si encima la han mangado, quedándose con dinero o haciendo un mal uso de esos instrumentos, que lo paguen. Chema. Y efectivamente, que eran de aspecto impoluto y de unos trajes impresionantes que con sus recursos no se los habrían podido permitir nunca, y que uno tiene la sensación de que se los han ido comprando a costa de todos, eso también es evidente. Y que esto forma parte de una época y de una forma de gobierno, porque claro, el señor Rodrigo Rato pudo ser el presidente de este país en nombre del Partido Popular, en fin. Bueno, no nos queda tiempo para más en nuestro tiempo de tertulia, y me da pena porque sé que Nacho Foces quería hablar acerca de la sanción impuesta al Real Madrid, no, pero el tiempo es el que es, Nacho. Yo quería hacer una cosa, porque pues, mañana será la noticia en todas las primeras. Tú no tienes nada que ver con la selección de los titulares, ¿no? ¿De quién? De la prensa, lo que hemos visto. No has tenido. No. Oye, Nacho, hasta la fecha los únicos condenados habéis sido vosotros. Esto ahora mismo está subjudicial. Pero perdona, el Barça ya está reinsertado, ya ha cumplido la condena. O sea, que no te precipites, no te precipites. Gracias, inocencia. Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, hasta en el fútbol. Es verdad, mi vecino es este, sí. Gracias, Nacho, gracias, Chema, nos vemos. Que habrá gobierno en algún momento. Habrá gobierno. Gracias. Te espero el lunes, Ernesto, ¿eh? Hasta el lunes. Hasta el lunes. La Junta saca a oposición 763 plazas de maestros. Es el máximo que le permite actualmente la normativa y es la convocatoria más numerosa que se realiza en Castilla y León desde el 2009. Aún así, el sindicato CESIF la considera escasa. Los exámenes se celebrarán en junio.
736 plazas para maestro. Esa es la cifra que ha propuesto la Consejería de Educación en la mesa sectorial. Ese número es el máximo que permite la normativa vigente y desde 2009 la cifra más alta de plazas convocadas. Aún así, a los sindicatos no les convence. Una oferta ajustada, como digo, a la legislación vigente, pero que no cubre los 1.500 profesores que llevamos perdidos durante estos años de recorte. Sí que es mejor que las últimas que hemos tenido en los últimos años, pero evidentemente va a ser incapaz de disminuir los elevadísimos tasas de interinidad en el empleo. Esa tasa llega hasta el 20% y para los sindicatos es alarmante. Otro de los frenos de la oferta de empleo público es el atasco provocado por la baja tasa de reposición en años anteriores. La plantilla de Castilla y León necesita un esfuerzo extra y necesita que no exista tasa de reposición para que se cubran todas las necesidades que en este momento hay. Lo mismo cuesta pagar a un profesor interino que a un profesor funcionario de carrera. No es un problema de coste económico. Las fechas y provincias se darán a conocer en el mes de mayo y, como ya es habitual, las oposiciones se celebrarán en el mes de junio de 2016. Recuperamos ahora la actualidad política para hablar con una de las mujeres que ayer tomó posesión de su cargo en el Senado, María Arenales Serrano, senadora del PP por Valladolid. ¿Qué tal? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuénteme. Muchas gracias por invitarnos. ¿En el Senado se vio el mismo show que vimos en el Congreso? Pues por lo que he leído, ¿O más tranquila las cosas? No, por lo que he leído en la prensa, yo no sé si más tranquilo, ¿no? Por lo que he leído en la prensa, los mismos gestos que desde luego no tienen nada que ver con solventar los problemas que tenemos los españoles. Yo creo que fue mucho espectáculo, mucho circo, mucho postureo, pero que eso francamente, si esa es la nueva política, no creo que aporte nada, insisto, a lo que realmente necesitamos. Después le voy a preguntar sobre el Senado y sobre el papel que tiene que jugar en una legislatura tan compleja como la que estrenábamos ayer, pero le quiero preguntar en primer lugar por lo que habla todo el mundo hoy, y en este caso se lo pregunto como mujer. ¿A usted qué le parece el gesto de Carolina Vescansa de llevar el bebé a la sesión de investidura? Pues francamente no lo entiendo, porque yo podría haber entendido un gesto que fuese reivindicativo, pero en este momento donde hay una guardería en el Congreso de los Diputados, además al módico precio, con los sueldos que tenemos los diputados y los senadores, al módico precio de 150 euros. Una persona que sabemos de su nivel económico, de su nivel adquisitivo, que es muy potente y donde ella se puede permitir tener una persona contratada 24 horas para que le cuide el niño, no tiene absolutamente ningún sentido. Y yo me pregunto si ella se hubiese preguntado qué pensarán los millones de mujeres que están trabajando, por ejemplo, de cajera en el Mercadona o, por ejemplo, de informáticas con un ordenador o, por ejemplo, una médico de familia, si se lleva a su niño y se pone a tusarle mientras está trabajando. Y después decir, eso sí que son privilegios, eso sí que es casta. Eso sí que es casta. Y después decir, si lo que quería decir era que reivindicaba algo en cuanto a la conciliación de la vida familiar y laboral, es decir, que no se entera de nada. Conciliar no quiere decir llevar a los niños al trabajo. Conciliar es que las mujeres tengamos tiempo, lógicamente, para dedicarnos también a nuestra familia y a nosotras mismas, también con la vida personal. Hemos puesto mucho el foco, los medios de comunicación, sobre todo en ese espectáculo, en esa imagen que dieron sobre todo los de Podemos a la hora de tomar posesión de sus cargos, pero tampoco se nos puede olvidar que eso quitó algo de protagonismo a otro que también tomó posesión de su cargo, al diputado Pedro Gómez de la Serna. Y se lo pregunto a usted, que ha llegado a ser compañera de este diputado por Segovia, ¿no cree que su partido podía haber hecho algo más para evitar que Gómez de la Serna esté en estos momentos en el Congreso? No, según está la legislación actual, el cargo le pertenece a la persona con nombre y 2 apellidos, y lo único que se ha podido hacer es abrir un expediente informativo, un expediente disciplinario, un expediente que podría haber terminado en expulsión, que no ha sido necesario porque él mismo ha pedido la baja. Y el escaño le pertenece. Yo creo que hemos asistido a muchísimos casos de lo que hemos llamado transfugismo, porque una vez que, a lo mejor, entre otras modificaciones que estamos viendo, muchas deficiencias en nuestro sistema electoral o muchas complicaciones, a lo mejor es otra de las cosas que habrá que acometer en un futuro. Pero lo que es cierto es que hoy, con la ley en la mano, y la ley hay que respetarla, es que en el momento que tú tomas posesión del cargo, el cargo le pertenece a la persona con nombre y 2 apellidos, y que el partido político ahí no puede hacer absolutamente nada, nada más que lo que se ha hecho, abrir un expediente que podría haber acabado, insisto, en expulsión, pero que no ha sido necesario porque él mismo ha pedido la baja. Pero entiende que esto le hace mucho daño, pues, al resto de compañeros. Pero por supuesto que esto hace muchísimo daño, por supuesto que todo este tipo de imágenes hace muchísimo daño. Pero yo vuelvo a lo mismo, yo creo que lo más importante es para lo que la gente nos vota, y es para que solventemos
tratemos los problemas de los españoles. Y yo sigo insistiendo que, con independencia de que tratemos este tema, que a lo que nos está conduciendo la situación actual va a ser muy difícil que nos pongamos a trabajar para solventar los problemas de los españoles. Unos porque vemos que están en el postureo y no quieren ponerse a trabajar, y otros que sí que queremos y que además lo hemos hecho y que creo que con resultados razonablemente aceptables parece que no nos dejan, y estamos perdiendo un tiempo maravilloso para seguir trabajando por los españoles. Bueno, le quiero preguntar por el trabajo que tiene que realizar el Senado en esta legislatura. No sé lo que durará esta legislatura, si un suspiro o algo más. No, esperemos que bastante más, por sensatez y porque nos interesa a todos. Si es que cuando se hundió el Titanic, Juan Manuel, se hundió también la primera clase. Es que en España vamos todos, es que esto no es un tema ni de derechas, ni de izquierda, ni de constitucionalistas, ni de... Es que vamos todos en este gran barco. Entonces, entre todos tenemos que saber reflotarlo. Estábamos ahí ya tirando hacia arriba, no podemos perder esta oportunidad que tenemos fabulosa para conseguir llegar donde todos queremos llegar, y es que a los españoles tengan un puesto de trabajo. Pero en este momento parece que estamos en un callejón sin salida. Sí, en este momento estamos en una situación, tanto como un callejón sin salida, no quiero yo entrar ahí, pero en una situación muy, muy complicada. Sí, el PSOE está en no, y evidentemente el Partido Popular necesita de la abstención del Partido Socialista para sacar a Mariano Rajoy como candidato, como presidente. El PSOE está en el no. Los que mandan en este momento, alguno que manda en el PSOE. Yo oigo también muchas voces en el PSOE que no están en el no. Yo creo que hay voces de todo, y yo creo que al final tiene que imperar la sensatez de que esto no es una cuestión de intereses partidistas o de intereses electoralistas por si se vuelven a repetir las elecciones. Es que nos estamos jugando todo, es que en este momento hemos hecho un esfuerzo, todos los españoles hemos hecho unos sacrificios tremendos, estábamos ya consiguiendo resultados y no podemos dejarlo caer. Tenemos lógicamente que gobernar y que salir adelante. Y en ese escenario que usted me plantea, cabe la posibilidad de que esto tiene que ir todo muy rápido, de que en unos días pues el Partido Popular decida cambiar, por ejemplo, de candidato, si esto facilita, por ejemplo, un acuerdo con el Partido Socialista. Pero vamos a ver, yo no entiendo por qué hay que cambiar de candidato. Usted me está diciendo ya si fuese una exigencia del Partido Socialista. Yo creo que cada uno internamente, como entendemos todos los castellanos leoneses, tenemos que ordenar nuestra casa por dentro, y lo que tenemos que hacer cuando nos sentamos a negociar es qué posiciones dejo yo de tener, o dónde avanzo yo y dónde avanzas tú, pero no nos tengamos que meter en cómo nos organizamos la casa cada uno de nosotros. No, pero es que ahora estamos en algo totalmente nuevo, que no habíamos vivido jamás. Además, a mí lo que me sorprendería, porque ahora llega una moda de la renovación, y yo siempre digo, ¿el cambio es bueno o malo? Pues depende hacia dónde cambiemos, depende para qué. Y a mí también me gusta siempre recordar otra cosa, que me dicen, estoy harta de escuchar los currículum de la gente que dice, es que ha sido presidente de comunidad, o es que ha sido consejero, o es que ha sido concejal. Digo, sí, pero ¿cómo lo encontró y cómo lo dejó? Porque a mí lo que me interesa son los resultados. Entonces yo creo que en la labor, en la hoja de servicios de Mariano Rajoy, de cómo él controló el país a cómo está 4 años después, yo creo que es absolutamente irreprochable. Y esa moda de que hay que renovar y que la gente mayor se tiene que quitar y tiene que dar paso a la gente joven, yo creo que es una auténtica tontería. Y tenemos, sinceramente, claros ejemplos, como podemos ver con el Papa, con los años que tiene. Yo siempre pongo el mismo ejemplo en mi casa, con mi madre, que tiene 84 años, somos 9 hermanos y nos da 100.000 vueltas a los 9. O sea, no es una cuestión de edad, es una cuestión de capacidad y de actitud, y de disposición y de trabajar. Pero sin ánimo de comparar. Sí. En Cataluña hemos visto lo que hemos visto. Y al final, en el último momento, Artur Mas, al que tampoco le quedaban muchos escaños para lograr la mayoría absoluta y lograr ser investido. Pero no me compare a Artur Mas con Mariano Rajoy, porque es absolutamente incomparable. He dicho sin ánimo de comparar, no, es que exactamente, es que no tiene nada que ver. Hubo un sacrificio para lograr un gobierno. Bueno, yo creo que más que para lograr un gobierno, ahí sí que se ha tratado de sillones, desafortunadamente. O sea, yo no creo que se trate con la seriedad lo que ha habido en Cataluña y los que han estado presionando en Cataluña con lo que puede ser en este momento la gran mayoría de los españoles, porque no recordemos que lo que ayer Iglesias llamaba, o antes de ayer, el búnker, somos casi 17 millones de españoles, que somos los que han votado al Partido Popular, los que han votado al Partido Socialista y los que han votado a Ciudadanos. Porque en este momento ya no se trata de izquierdas y de derechas, se trata de salvar el país, de continuar adelante, y se trata de los que se lo quieren cargar todo a los que queremos continuar adelante. Bueno, no le he preguntado por el Senado y quería yo saber sobre todo acerca de lo que puede ocurrir en la Cámara Alta, porque evidentemente en estos nuevos tiempos se hablaba mucho de la reforma del Senado, de que se convierta de verdad en una Cámara territorial. Esta puede ser
esa legislatura ideal para reformar? Yo creo ese que Senado? puede ser, porque efectivamente estamos viendo que fórmulas de hace 30 años, pues a lo mejor, si no se han quedado un poco obsoletas, no están dando solución pronta y real a problemas que tenemos ahora, y lo dijo el otro día el presidente del Senado, Pío García Escudero, en su discurso hizo una alusión a serios trabajos muy avanzados que se habían quedado esta legislatura ahí y que se podrían aprovechar y retomar precisamente en esta legislatura. Yo creo que puede ser la legislatura definitiva donde se le dé un claro enfoque territorial a la Cámara Alta. Claro, en este caso tendría mucho más peso, ¿no?, el Senado, porque a la hora de tomar determinadas decisiones, como reformar la Constitución de la que tanto se habla, efectivamente, el papel del Senado va a ser fundamental. Efectivamente, es fundamental porque así lo reconoce la propia Constitución. El papel del Senado ahí es fundamental y va a ser fundamental también porque, como usted sabe, es la Cámara también de segunda lectura y ahí, bueno, pues en esta ocasión que el Partido Popular tenemos mayoría absoluta o tenemos mayoría para poder hacer cosas, yo creo que va a tener un peso muy, muy importante. Y además, Ciudadanos se va a enterar, que decía que quería suprimir el Senado, se va a enterar para lo que sirve el Senado. Sí. Cuando se pongan a trabajar, claro que sí, del mismo modo que en un programa de televisión vi una vez a Pablo Iglesias que se montaba en un coche y decía, ¡puf!, estuve cansado, aquí se trabaja mucho. Pues claro que aquí se trabaja mucho y en el Senado se trabaja mucho. Ahora que estamos hablando del Senado, ¿se enfadaron mucho los senadores de Podemos que se han quedado sin una silla en la mesa? Sí, la verdad es que yo creo que la gente de Podemos está, o por lo menos los dirigentes de Podemos están como permanentemente enfadados, ¿no? Y yo podía entender parte de ese enfado porque ellos se instalaron en la denuncia, ¿no?, sistemáticamente, pero yo creo que ya estamos en el momento de las propuestas. Una cosa es protestar, que está muy bien, y yo soy protestona cuando algo no me gusta, pero después hay que pasar a proponer a las propuestas, no quedarse en las protestas, sino pasar a las propuestas. Arenales Serrano, senadora del Partido Popular por la provincia de Valladolid, gracias y suerte en esta legislatura complicada que no sé lo que va a durar. Gracias, muchísimas gracias por esa suerte, pero sobre todo suerte a los españoles, que seamos capaces los políticos de hablar, de ponernos de acuerdo y sacar adelante, insisto, lo que necesita este país. Gracias. Muchas gracias. Después de la lluvia parece que llegará el frío y la nieve al norte de la comunidad. Los ríos vuelven a su cauce, pero no así el malestar por los daños provocados tras las inundaciones. Junta, Delegación del Gobierno y Confederación Hidrográfica se han enzarzado en un cruce de acusaciones. La cuestión es determinar quién debía haber avisado a los municipios del desembalse de agua, un desembalse necesario para evitar sobrecargas en los pantanos. Los agricultores ponen el grito en el cielo. Nos hace bastantes daños al arrastrarnos tierra y fastidiarnos cultivos. Cuando lo termine de sumir, el cereal está muerto. Pero desde la CHD insisten. La información, por supuesto, se ha dado puntualmente. Aseguran que en el caso del Tera se han emitido 3 partes de avenidas diarios y el domingo varios más de desembalse, aunque el presidente reconoce que no siempre se puede avisar con mucho tiempo. Hay avisos previos que el cauce, la naturaleza del cauce nos permite dar en horas, otros en días y otros pues en 15 minutos o en media hora. La Junta quiere llegar al fondo de este asunto y aclarar cómo se produjo la comunicación. La Confederación Hidrográfica tiene una serie de competencias claras, por supuesto, en la prevención, segundo, en el aviso de cualquier incidencia que pueda repercutir en el caudal de los ríos y, en este caso, pues parece ser que o llegó tarde o no llegó. Y desde la oposición piden respuestas a todas las administraciones y señalan a la CHD. No puede ser que ante decisiones probablemente inevitables que tiene que adoptar la Confederación Hidrográfica del Duero de desembalse de algunas de las presas de esta comunidad autónoma, no se produzca una información razonable. El secretario general de los socialistas en la comunidad ha visitado esta mañana algunas de las zonas más afectadas. No se vayan a creer que este 2016 el doctor Autonomistein va a dejar de investigar el habitante perfecto de Castilla y León. Nos vamos hasta su laboratorio. Buenas noches, doctor Autonomistein, ¿qué tal? Te gustará contemplar las crecidas de los ríos, así serás un auténtico castellano y leonés. Hola, buenas noches, joven Pérez. Hola, ¿qué tal? No me diga que le gusta ver los ríos desbordados, doctor Autonomistein. Tiene algo purificador, Vaya. aunque los agricultores afectados no les hace ninguna gracia, naturalmente. Las abundantes lluvias han provocado crecidas notables y algunos desbordamientos, como los del río Valderaduey en tierras zamoranas, o el Carrión y sus afluentes en Palencia. Los vecinos se quejan de que la falta de limpieza de los cauces por parte de la CHD es la causa de estos desbordamientos, ¿no? Pues de falta de limpieza y de aguas turbias vamos a seguir hablando, joven Pérez. Donde bajan las aguas especialmente revueltas es en Segovia. 2 ríos tiene Segovia, el Eresma y el Clamores. Con sus huertos que compiten en holganzas y en primores. Pero no me refiero al Eresma ni al Clamores, sino
al clamor que ha provocado el diputado segoviano Pedro Gómez de la Serna. El mismo día que recogía su acta de diputado se daba de baja en el PP y pasaba al grupo mixto. Con esto podemos decir que el perfil rocoso de la mujer muerta dibujado en las montañas segovianas ya no es la cara más dura del sistema central. La cara más dura es la del sospechoso de corrupción que se aferra al aforamiento del escaño. Así es, así es. Ayer también se habló de otra diputada segoviana, de Beatriz Escudero, por sus comentarios en las redes sociales. De las aguas turbias pasamos a los que se meten en un charco. A Beatriz Escudero no se le ocurrió nada mejor para criticar la exhibición maternal de Carolina Vescansa que decir que le parece impresentable porque al hemiciclo no puede acudir nadie que no haya sido electo, en referencia al bebé. Electo. Es difícil imaginar un comentario más desagradable, aunque en el fondo pueda tener razón. Pero fíjese, joven Pérez, que con estas cosas Segovia resume la tragedia del Partido Popular en la era de Mariano Rajoy. El que no es un sinvergüenza es un antipático. Turbias y revueltas bajan las aguas de la política nacional y de los ríos de Castilla y León, doctor Autonomista. Así es el orden de las cosas. Ojalá estas crecidas se lleven los rastrojos hasta el mar, que las aguas vuelvan a su cauce y que tengamos políticos como el habitante perfecto, que ya saben, será a la vez conservador y progresista, a la vez emprendedor y funcionario, a la vez laico y con temor de Dios, a la vez castellano y leonés. Que así sea, doctor Autonomista. Gracias, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós, adiós. Nosotros ya nos vamos. Recuerden que en menos de un minuto llegará Andrés Gómez con las previsiones meteorológicas y que desde las 7:30 de la mañana, Pilar Ruiz, que vuelve, nos contará cómo se despierta este viernes Castilla y León. Que descansen.